Buenos días, hoy domingo 8 de junio del año 2025 vamos a hacer nuestra escuela dominical, como siempre, primero con el título. El título es Josué, una fe arraigada en la palabra de Dios, sesión 2. Ya es el verano del iWife, que es el material de la Convención Bautista del Sur para adultos. Muy bien, como siempre vamos a ver la versión en español del material que utilizamos y después veremos la del idioma inglés. Este es el post que utiliza la versión inglesa y también la en español, pero en español es en blanco y negro. Muy bien. Vamos a ver la idea central. La fe se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Aplicación para la vida. Mi esposa puede ubicar norte y sur, este y oeste, solo viendo por dónde sale el sol o recordando dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Yo no. No, yo sí me oriento. Bueno, yo confundo la izquierda con la derecha, no me posiciono fácilmente y obviamente me pierdo todo el tiempo. ¿Te ha pasado que el GPS no funciona en tu teléfono cuando vas a algún destino? Yo me pierdo, me frustro y si mi esposa no estuviera conmigo todo el tiempo, sería posible que aún estaría perdido en alguna carretera lejana. Yo necesito una guía que me diga cómo llegar y cuando tengo esa guía conmigo me siento protegido. Si mi esposa va conmigo estoy a salvo, o por lo menos si me pierdo, ella nos saca del apuro. En esta sesión veremos que la palabra de Dios es nuestra guía y si la guardamos y la seguimos estaríamos protegidos. La Biblia es la lámpara que nos guía en todas las áreas de nuestra vida, pero primordialmente la Biblia es la guía que nos lleva a nuestro hermoso y perfecto Dios. Muy bien. Vamos ahora a ver la versión inglesa. Muy bien. En la parte del texto, en el post que habíamos visto antes, pues era una raíz, era básicamente enraizado en algo. Ya en lo que es el texto de la versión inglesa nos dice: soñamos con convertirnos en nuestros héroes porque los tenemos en alta estima. Es extraordinario, extremadamente raro que un hombre o una mujer alcancen el estatuto de héroe nacional. Según la evidencia, el principal héroe de los Estados Unidos de América fue George Washington. Estados, ciudades, un distrito e innumerables calles y edificios llevan el nombre de este ícono general y primer presidente. Se sabe mucho menos sobre el sucesor de Washington como general. Los hombres y mujeres que han seguido los pasos de Washington en el servicio militar y público, desde entonces han aprendido de su empleo, pero sin duda han desarrollado las habilidades y la confianza que los capacita para servir en estos roles vitales para sí mismos. Y los futuros líderes adquirirán valiosa sabiduría y valentía personal. Al estudiar también las vidas de estos héroes, el ciclo continúa. Josué, el sucesor elegido por Dios de Moisés, héroe nacional de Israel, fue testigo de la humildad y la gran fe de Moisés al prepararse para obedecer a Dios cuando se lo pidiera. En este estudio estudiaremos la fe de Josué, cimentada en la obediencia a la palabra de Dios, y quién sabe qué hará Dios a través de nosotros como resultado. Muy bien. En el post vemos cuatro elementos que vienen en la lección. Primeramente, una persona hablando, capacitando del lado izquierdo, en una entrevista de trabajo también puede ser.
Después una persona al lado derecho superior orando, otra persona en su momento acomodando algo, y por último parece que es una cooperación, etc. No sabemos realmente por qué los puso la empresa, pero bueno, es simplemente mención. Ahora, vamos a ver la palabra. Josué 1 del 1 al 5. Orden del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. En hebreo es Joshua. Sí, si ustedes me dicen que Joshua y Jesús es lo mismo, sí, efectivamente es lo mismo, nada más que Jesús es en griego. 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Esto lo dijo Dios. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esto es una promesa divina. En el post vemos a una figura que representa a Josué. Josué no era joven, no piensen de que era un muchachito, no, ya tendría 80 años cuando pasó el que Dios le habló. Vamos a ver el contexto. Josué, desde el punto de vista del liderazgo. En el libro Josué, 12 claves para liderazgo estratégico y sobresaliente, de Rubén Fernández y Elías Betanzos, editorial CLIE, nos dice que fue un líder destacado no solo en el Antiguo Testamento, sino en toda la Escritura. Fue enviado como espía a Jericó y siempre en su vida se mantuvo fiel al Señor. Si llegó a cometer algunos errores, no hay hombre perfecto. Josué significa el Señor salva o el Señor de la victoria. Es equivalente al nombre griego de Jesús. Se calcula que tenía 84 años cuando cruzó el Jordán e introdujo al pueblo en la tierra prometida. Ocupó y consolidó la región de Canaán y repartió tierras entre las 12 tribus de Israel. Aunque al cruzar el Jordán nada más iban 2.5. Fue un líder único para el tiempo que le tocó vivir. Señalan los autores 12 principios que lo hicieron ser un líder especial de Israel. Primero, aprendiz sucesor. Para tener autoridad estuvo bajo la autoridad. El poder es la facultad, El poder es la facultad interna o externa que nos permite mandar o ejecutar una cosa. Autoridad es el derecho de ejercer poder y el ejercicio mismo de ese poder. Esta puede ser formal o nominal y auténtica. Esta última para los creyentes viene de Dios. Él fue amigo, discípulo de Moisés. Tendría 40 años cuando inició el Éxodo. Incluso allí le dio el mando de un destacamento para rechazar a los amalecitas. Éxodo 17:9. Hizo guardia mientras Moisés estaba con Dios en el Sinaí y nunca se contaminó del pecado del pueblo, como cuando hicieron el becerro de oro. Entonces, para tener autoridad, debe estar bajo autoridad. Sin un Josué, el trabajo de Moisés hubiera quedado incompleto. El secreto es que estuvo años bajo el liderazgo de Moisés y esto le dio autoridad para llegar a ser quien fue. Es algo importante y que lamentablemente muchas iglesias y muchas sociedades no tienen.
El líder quiere morirse literalmente en el púlpito y no sabe preparar a quién o quienes sean sus sucesores. Por eso cuando hay en su momento iglesias que son de dictadores, cuando se mueren, simple y llanamente no queda nadie para seguir la obra. Aquí el ejemplo bíblico es que Moisés preparó a Josué y por eso pudo continuar la obra del Señor. Segundo, asumir su papel, conquistó su destino. No podemos, desde el punto de vista del liderazgo, dejar que el tiempo pase sin lograr nada. No podemos ignorar cambios en la tecnología, sociedad, iglesias y en el liderazgo. Y para esto debemos, primero, no permitir que el pasado nos encadene. Lo mismo con el presente. No podemos ser pesimistas y en el futuro no sentirnos inseguros. Pues estaba inseguro, pero Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios tenía un plan para él y él buscó cumplirlo. 3. El destino está en tus manos, como lo dice Deuteronomio 30:15. 3. Valentía y deseo de conquistar la tierra prometida. 4. Llamado de Dios. Comisionado directamente por Dios, Josué 3:7. Él lo hace cuando quiere, como quiere, a quien quiere y del modo que quiere. 4. Planificar para el éxito. Alcanzar un futuro mejor. Josué 3:1-4. Elaboró un plan con la guía del Señor. 5. Escritural. Guardaba todas las ordenanzas de Dios que Dios le había comunicado a Moisés y demandó lo mismo a su siguiente generación. Josué 1:7-8. 6. Creerle a Dios. Optimista a ultranza en medio de la negatividad. Josué 14:6-9. 7. Esfuerzo y valor. Cruzó el Jordán con todo el pueblo y con decisión conquistó Jericó. Josué 3:17. Repitió lo que Moisés había hecho en el Mar Rojo, ahora en el Jordán. 8. Lo partió. Memorial. Recordó al pueblo todas las bendiciones del Señor. Josué 4:20-24. Al cruzar el seco, erigió un montículo de 12 piedras en el lugar donde se había firmado el arca. Versículo 9. Otras 12 piedras en medio del río. Versículo 8. Y en su campamento de Gigal. Versículo 20. 9. Líder falible. Los errores de jueces son inevitables, sobre todo cuando aprendemos a liderar. Siempre que tomamos decisiones, podrán, desde el punto de vista del liderazgo, tendrán consecuencias para la posteridad, como fue el pacto de Josué con los Gabaonitas, los cuales engañaron al líder y a su pueblo. Josué 9:3-4. 10. Sé consistente, fidelidad y lealtad inquebrantables. Josué 10:7-8. 11. Esfuerzo adicional, el valor agregado de los líderes de alta influencia. Josué 10:9-14. Y 12. Renovación del pacto. El legado de Josué para su generación. Josué 24:14-15. Comentario. Como observamos, Josué fue un líder en toda la extensión de la palabra. De ser nómada por 40 años en el desierto, ahora se enfrentaba a ciudades, estados ya consolidados, ejércitos infinitamente más poderosos. Sin embargo, el panorama se aclaró para el pueblo judío debido a que Dios iba con ellos. Entonces, aquí no podemos hacer paralelismo con la actualidad. No hay un pueblo en el mundo con un líder similar a Josué que pueda repetir las proezas de este héroe. Es muy difícil encontrar a líderes que tengan estos atributos, que realmente tengan un vínculo con Dios y obedezcan su ley y plan divino. No suena buena idea hablar de que todas las conquistas tienen un trasfondo divino, pero si vemos masacres entre pueblos al llamado de un fanatismo atroz, es en donde los que menos tienen, menos importan, son las potenciales víctimas de los intereses de los que los invaden o pretenden someter. Es triste ver que no hay líderes capaces de influir positivamente en el mundo actual. Al contrario,
Parece que es un circo en el que las ideas más descabelladas, mitos, prejuicios, campean por todo el mundo. Ojalá resurgiera otro Josué. 2. Tierra prometida. En el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que es la promesa hecha por Dios a Abraham, que contempla la tierra de Canaán como herencia para él y sus descendientes. Génesis 12, 17, 13, 14, 16, 15, 7, 26, 3, 35, 12. Éxodo 6, 4. Es la tierra prometida por antonomasia dada a Israel como su posesión, Deuteronomios 12:1, 19:4, 14. También es llamada Tierra Santa, Zacarías 2:16, y heredad de Jehová, Josué 22:19, tal como es la presentada como la tierra que emana leche y miel, tomando así el lugar del paraíso perdido y recuperado ahora por el pueblo elegido, a la vez que la imagen del reino mesiánico, Isaías 60:21, que es la heredad de los justos. Vamos a ver 2 mapas. En el primer mapa, esto vendría a ser lo que sería en su momento Israel, lo que sería la tierra prometida de Israel. Desde Egipto, aquí estaría todo Gaza, la franja de Gaza que está tan en pleito, aquí está Líbano, aquí estaría Siria, aquí estaría Jordania, etc. Esto es lo que constituye la tierra prometida. Ahora, vamos a ver el siguiente cuadro. La tierra prometida no estaba sola. En la tierra prometida estaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pueblos distintos. Entonces vemos que no era una empresa fácil. ¿Por qué? Porque esos pueblos estaban mucho más avanzados que los nómadas israelitas. Ahora, es interesante decir que esto continúa hasta la fecha. Hay un pueblo y hay en su momento está Israel. Israel va a buscar expandirse porque tienen la promesa divina ¿de qué? De que es su tierra. Pero es que ya no era su tierra, nunca lo ha sido. O sea, simplemente fue una promesa divina o interpretada en su momento así por los escritores bíblicos, y por lo tanto ellos van a buscar cumplirla porque se las prometieron, su Dios se las prometió. Y en ese sentido aquí no importa derecho internacional, aquí lo que importa es que hay una idea religiosa que se contempla como la forma de justificar cualquier acción militar. En este caso, tomar toda esa tierra prometida para el pueblo de Israel. No es algo que yo diga estoy de acuerdo, pero objetivamente es la justificación de lo que está sucediendo en la actualidad. En el libro Comentario al libro de Josué, de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, los versículos 1 a 9 los titula La comisión de Dios a Josué. En el versículo 1, Moisés murió en el monte Nebo, Deuteronomio 34, del 1 al 5. Había sido el siervo de Dios, fue fiel sobre toda su casa, Deuteronomio 10, del 4 al 8. Pidió a Dios que designara a alguien que continuara su labor pastoral. Y Dios designó a Josué. Números 27 del 18 al 19. Se le impusieron las manos en señal de continuidad y prolongación del ministerio y fue presentado como el relevo de Moisés a la muerte de Moisés. Dios actuó con Josué de la misma manera que lo hizo con Moisés. Jehová o Yahvé es un nombre primario de la deidad. Lo primero
Primero es la aplicación que debe tener versículo 1 de quién es el Dios, a quién sirve. De este conocimiento personal o íntimo derivará el modo de actuación en el servicio. Es con el Dios del pacto. El nombre completo era Josué Bar Nun, siervo de Moisés, su asistente, ministro. Era su colaborador más íntimo. También era un líder humilde. Incluso el líder orgulloso sería resistido por él, o sea, por Dios. Santiago 4, 6 y 7. Depende totalmente del poder divino. El líder bíblico conoce la voz de Dios y en aquel tiempo era evidente. Hoy se da a través de la oración. Los siervos oyen a Dios, 1 Samuel 3:10, y esperan que les diga qué hacer. Hechos 9:6. Versículo 2. Moisés había muerto. Era la hora de introducir al pueblo a la tierra prometida, para cumplir la promesa que le hizo Dios a Abraham. Génesis 13:5. Era para todo el pueblo. Nadie quedará fuera de esa promesa. Josué y el pueblo eran una unidad. Esa tierra era un regalo de Dios. Pasaría para tomar posesión de ella y se las daba por amor y fidelidad al pacto. Deuteronomio 7:6. Josué es figura de Cristo en el sentido de formar parte en unidad con su pueblo. Por eso, ningún creyente dejará de entrar al disfrute de la promesa, de las promesas eternas en Cristo. Y la frase final del versículo 2 es una notoria figura de la seguridad de la salvación en Cristo. Y nadie que se haya dado a Cristo dejará de salvarse. Cuando en la Biblia se utilizan diferentes nombres pero con una misma misión, se le conoce como tipos. En este caso, Josué es un tipo mesiánico y por eso, inclusive hasta el mismo nombre, se le toma como Jesús. Versículo 3. Es una promesa divina para darles ánimo y mostrar la fidelidad de Dios a su palabra. Los hebreos iban a ocupar un terreno de victoria que Dios mismo les entregaba. Cada palmo de terreno les sería entregado de acuerdo a su propósito. La conquista no era del pueblo sino de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es o se presenta como despótico, cruel, distante y justiciero. El del Nuevo Testamento sería bonachón, dispuesto a soportar a sus criaturas y darles cuanto le pidan. Pero en cuanto a sus promesas siempre serán las mismas. 2 Corintios 1:20. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esto es teología. Nos guste o no nos guste, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Esa península es el lugar que en su momento en la tierra prometida estaba ocupado. Había pueblos por cientos de años antes que los judíos. Y sin embargo Dios dijo, ahí será su tierra. Reitero, esa es la justificación para las invasiones y para la actual situación en el Medio Oriente. Versículo 4. Estos serían los límites de la tierra que Dios entregara a Israel en aquel tiempo. No fue totalmente poseído por Israel, ni aun en tiempos de Salomón. Quedaron al norte territorios de Fenicia y del lado de la costa sur en manos de los filisteos. Y fue una promesa dada desde tiempos de Abraham, Génesis 15 del 18 al 21. Al oeste llegaría hasta el gran río, hasta el gran Mediterráneo, hasta el gran mar, el Mediterráneo. Al este tenían que llegar hasta el Éufrates. En el sur, el desierto, poco hablado de la región de Canaán, hasta Egipto y el Mar Muerto. Al poniente, parte dirección suroeste al oasis de Cades Barnea. Torrente de Egipto es la frontera que separa el Neguel y el Sinaí. Versículo 5. Aquí hay dos promesas. La entrega de la tierra en manos del pueblo de Israel, versículos 3 y 4. Se dirige a todo el pueblo. Y segunda, el auxilio divino en favor de quien había sido llamado para conducirlo. Se dirige a Josué. Y al tener su apoyo, nadie podrá detenerle en la misión encomendada.
Extraña esto 3 compromisos divinos. Primero, garantía de victoria frente a quienes se les harán frente. 2, compañía continua como lo hizo con Moisés. Y 3, protección y amparo. Desglose. Dios sacó y lideró a Israel de Egipto utilizando a Moisés, pero el profeta no completaría la tarea. Recordemos cómo el pueblo le falló a Dios en pleno desierto. Josué era siervo de Moisés y todo lo quería ocupar, y Dios lo quería ocupar para completar la monumental tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. Josué debía levantarse, él, al pueblo, y luego entrar a la tierra. Otros pueblos estaban poblando esos lugares. Había guerra. Israel habría pasado 40 años vagando en el desierto. No era un pueblo guerrero. No había grandes héroes militares que pudieran entrenar a otros. Fueron esclavos por generaciones. Y la generación que estaba había nacido en el desierto. Solo eran errantes, pero Dios les dio esa tarea. Versículo 2. Se requería depender de la palabra de Dios. Él pelearía por ellos, ganaría las batallas y al final les entregaría la tierra. Debían confiar en las promesas de Dios y seguir su palabra. Dios acompañó a Josué en todas las etapas de su vida. Le prometió que estaría con él, de la misma manera que estuvo con Moisés. Éxodo 33:15. Moisés entendió que esta misión no le pertenecía a él, sino a Dios. Él iría delante de ellos, él estaría con su pueblo. Versículo 5. Dios no le prometió que fuese rápido o fácil, había guerra. Y esto sería lo más difícil, que Josué haría toda su vida, pero si Dios iba con él, todo lo demás pasaría a un segundo plano. La presencia de Dios lo fortalecería en los momentos de más debilidad, le daría luz en los momentos más oscuros y su compañía sería suficiente en horas de soledad. Dios no lo desampararía nunca. Josué estaba en buenas manos. Entonces Josué entendió que no servía a la misión de Dios, sino al Dios de la misión. Vamos a ver ahora las preguntas. Las primeras ya dijimos que son en inglés, la versión española, y las siguientes de la versión inglesa. A ver si se alcanzan a ver, creo que sí se alcanzan a ver. Bueno, muy bien. ¿Por qué los creyentes deben obedecer y amar la palabra de Dios? Porque es la que nos da guía. Si no creemos en la palabra y no la obedecemos, pues no somos creyentes, simple y llanamente. ¿Quiénes son algunos héroes nacionales del pasado que usted admira? En lo personal, aquí en Estados Unidos, a Luther King, el pastor Luther King Jr., que es básicamente un defensor de los derechos civiles. Y gracias a él, en cierta medida, se logró equilibrar la situación de negros y blancos. Hoy necesitamos otro Martin Luther King. ¿Cómo puede observar que Dios está contigo como hubo con Josué? Simplemente todo lo que hacemos, si es de Dios, como lo dijo en su momento el patriarca Gamaliel, prosperará. Si no es de Dios, no prosperará. Entonces debemos de buscar siempre que lo que hagamos sea para beneficio y obra de Dios. ¿Cómo se ha beneficiado su fe del ejemplo de otros? En lo personal, me tomo como ejemplos a los pastores que he tenido la oportunidad de ayudar, al pastor Eloy Mendiola, al pastor Salvador Baena. Para mí son mis héroes en el ministerio. Y lógicamente lo importante no es tenerlo simplemente como algo, como una figura decorativa de la memoria, sino buscar seguir sus pasos y utilizar lo que funcionó en su ministerio. Josué 1 del 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados.
Creo que esta es una de las frases que más se repiten tanto en el libro de José como en la memoria de mucha gente. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En el post claramente dice: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí hay una pregunta práctica. El pueblo judío son tan solo 17, 18 millones de personas. Y su poder económico, su poder militar, su poder político es increíblemente grande. Los países árabes, con todo su poderío, dinero, etc., no han logrado jamás ganar una batalla contra Israel. Y vaya que ya lo han intentado en 2 invasiones. Y hasta perdieron territorio en ambas. Entonces, ¿qué significa? Que esta promesa de Dios la sigue cumpliendo. El Dios de Israel no abandona a su pueblo. Y lamentablemente para los que han creído que pueden ganarle de cualquier forma, pues la realidad es que no. Y como se ve en la actualidad, pues yo veo cada vez más lejano que algún pueblo les pueda ganar. La disciplina en su fe, en su palabra, les da algo que no tienen muchos pueblos: unidad. Con todo y que tengan sus diferencias, pero ese poder casi sobrehumano, pues la realidad es derivado de esa promesa divina. Versículo 6. A todo siervo se le demanda esfuerzo y valentía. Más que valentía es entereza de ánimo. Incluso entre esta frase en hebreo sería: sé fuerte y ten ánimo. Entereza de carácter y ánimo de espíritu requería a quien había de conducir a un pueblo como el judío. Hace 4 veces esta demanda, versículos 6, 7, 9 y 18. Porque lo necesitará para la conquista, para la obediencia, para las decisiones y para la disciplina. El éxito de la misión estaba garantizado. Para repartirla era necesario primero poseerla. Josué debía iniciar el plan ideado por Dios para repartir tierra al pueblo hebreo. Josué es un tipo de Jesús, ya dije por qué es un tipo. Versículo 7. La segunda demanda se refiere a la obediencia. El esfuerzo y fidelidad es para que se conduzca con absoluta fidelidad a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Su deber era obediencia a todo lo que Dios le marcaba. Tenía a Moisés como su maestro y debía seguir su ejemplo. Moisés siguió todo lo que Dios le dejó que hiciera. Todo lo que le dijo que hiciera. Éxodo 16. Moisés se consideró a sí mismo siervo, Hechos 3:5. Josué tendría que ser el siervo nuevo de Dios. La lucha no era de los hombres, sino de Dios. Teológicamente era una lucha entre Dios y su enemigo, el diablo, Deuteronomio 3:22. La organización del pueblo fue teocrática. Todos los pueblos de la tierra prometida, para efectos teológicos, de acuerdo a la visión israelita, eran del diablo, eran potestades satánicas. Versículo 8. La obediencia plena descansa en el conocimiento pleno. Le recomienda que lea y medite el libro de la ley. Deberá controlar su manera de hablar. Muchos no la controlan.
Cada instrucción debía de ser de acuerdo a la voluntad de Dios y requería meditar para asuntos de gobierno, reparto de tierras, impartir justicia, trato con enemigos. En lugar de precipitación, debía ser habitual, no ocasional, de día y de noche. Si meditaba, podía guardar todos los mandamientos y sería ejemplo para el pueblo. El testimonio es la mejor forma de predicar, porque viviría conforme a la voluntad de Dios. Fue llamado a aplicar lo que el Señor le había mandado en la ley. Si se abandona el conocimiento, se claudica. Versículo 9. Esta tercera vez que demanda esfuerzo y valentía se relaciona con la firmeza y decisión que Josué debía de manifestar delante de todo el pueblo. Quizás Josué vio la misión difícil, pero Dios lo encomienda a un siervo humilde que le ponga todo el esfuerzo necesario para que la logre. Le dice que Él proveerá todo lo que necesite para lograrlo. Era una doble promesa: prosperidad en el campo, con paz y presencia continua del Señor a su lado. Por eso nada tenía que temer. Por donde quiera que vaya, esa promesa abarcaba también el posible desaliento, porque el pueblo era olvidadizo de lo que Dios hacía por ellos. Si no, pregúntele qué hicieron cuando hicieron el becerro de oro. Desglose. Dios habla seriamente con Josué sobre la tarea que le encomendó. Él necesitaba saber cómo ser un buen líder, estratega, ágil coronel y orador. Dios no le habló de lo que él esperaría, solo le dijo que esfuérzate y sé valiente. Y le repitió esa orden 3 veces, eran 4. Esta era la misión de Josué: conquistar la tierra sería lo secundario. Lo llamó a una vida de disciplina y dominio propio. Dios le dijo que creciera, madurara y siguiera adelante. Lo llamó a una vida de total sumisión. Su carne buscaría que fuese débil en su vida espiritual, a buscar su propia voluntad. Le dijo que fuera valiente, porque el rey pide a sus ciudadanos valor, no que fueran cobardes. Su esfuerzo y valentía debían girar alrededor de la ley para prosperar en todo lo que estaba por hacer. Le dijo que en la ley de Dios encontraría ese éxito. Fuera de ella no encontraría éxito permanente. Si permanecía dentro de la voluntad de Dios, entonces le esperaban grandes bendiciones. La ley le ofrecía todo lo que su inexperiencia necesitaba. Dios era todo para Josué. La palabra fue más que suficiente y Dios iría con él. Si le dijo él tranquilamente que él estaría con él, que el Dios cumple las promesas, entonces le creyó Josué a Dios y es reconocido como uno de los mejores generales hebreos. 3. ¿Por qué Josué solo necesitaba la palabra para su misión? Porque si él en su momento seguía la palabra, vivía de acuerdo a la palabra, Dios estaría con él. Y si Dios estaba con él, pues no habría que temer. ¿Cómo el seguir la palabra de Dios te ha permitido tener éxito en la vida? En lo personal y durante todo el tiempo que duré siendo juez, algo que aprendí es que si un juez sirve en primer lugar a su personal y también al público, va a florecer y va a ser un buen juez. Cuando no es así, se deja mover por los intereses, el poder, como los ministros que salieron elegidos en México, pues ahí no hay virtud, ahí hay complicidad, ahí hay sumisión, son bonitos cilindreros del sistema de aquel país. Muy bien, vamos a continuar. Josué del 1 del 16 al 18. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedecemos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Ay, Dios mío.
Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Aquí está una representación de cómo José estaba ahí hablándole al pueblo, y el pueblo, los soldados estaban con él. ¿Ok? ¿No sabemos cómo era Josué? No sabemos. Contexto, versículo 16. Las 2 tribus y media hacen una promesa formal a Josué. Abarcaban todas las cosas difíciles o fáciles. También expresaron su subordinación a su líder, ir a donde él dijera, seguir sus órdenes, porque aceptar a Josué era aceptar la voluntad de Dios. A veces el desobediente se rodea de un manto de apariencia piadosa para ocultar las verdaderas intenciones. A veces ayuda a necesitados para parecer como compasivo. Busca rebeldes para que lo ayuden en sus planes, no en los del Señor. Si no respeta la palabra, está en camino de la desobediencia. Oseas 8:12. Versículo 17. Los que ahora prometían no siempre respetaron o apoyaron a Moisés. Eran un pueblo desobediente y rebelde. Era un pueblo duro de cerviz. Deuteronomio 9:13. Era una palabra en cabeza hueca. Más o menos como los de Minecraft. Era una promesa más que un compromiso histórico. Las que se comprometían ahora en la forma en que debieron comprometerse con Moisés. Las tribus estaban divididas y solo 2 y media que quedaban y seguían a Josué juraron seguir a Dios y a Josué. La condicionante era que Dios estuviese con el líder, como habría estado con Moisés. En otra interpretación, estaban poniendo a Josué bajo la protección y dirección divina. Versículo 18. En tiempos de guerra debe haber disciplina férrea y obediencia. Lo contrario acarrea derrota en lugar de victoria. El rebelde contra Dios pagaba muchas veces con su propia vida el pecado cometido. El relato histórico traerá ejemplos claros de esto. Los que juraban sabían que Josué establecería lo que debía hacerse en cada situación bajo la dirección y voluntad divinas. Si no se cumplían, se debía matar al transgresor. Era el tiempo del inicio de una conquista, humanamente improbable, pero divinamente posible. ¿Tenían posibilidades de ganar? No tenían posibilidades de ganar. Más bien, iban a perder. Casi se les decía que estaban ya condenados a perder. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere esta? No, que esta ya me equivoqué. Ya. Contexto. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 9. La transformación de la iglesia y el mundo es el fruto de vida de santidad y devoción profunda. Lutero escenificó escenas realmente épicas. Colgó las 95 tesis a martillazos en la puerta de la iglesia y gritó en alemán: "No pienso retractarme", ante la dieta de Worms y quemar la bula de excomulgación del Papa León X. Pareciera como si fuese un caudillo como Espartaco, un Avenger teológico, que con acciones y frases memorables despotricaban contra el sistema religioso corrompido. Pero antes era un monje cautivo por Dios. Joseph Loss dijo que era un homo religius, un hombre plenamente entregado a la aventura espiritual. Uno de sus biógrafos dice que ese fervor era inusual y debemos remontarnos a Pablo, a Agustín, a Pascal, al danés Kierkegaard, al español Unamuno, al ruso Dostoyevsky, al inglés Bonjan y al norteamericano Edwards como similares. Vivió abrazando su pasión por Dios en una posición de radical, humilde hasta sus mandamientos,
con una dedicación total, incendiaria por momentos, al seguimiento de sus pisadas. No era un rebelde sin causa, siempre con un compromiso ilimitado con el Creador. Augusto sugirió que la voluntad es la edad metafísica, y nos enfrascamos en utopías y revoluciones metafísicas. Vibramos con todo tipo de causas y nos enciende la épica de la reforma, la indignación contra las estructuras caducas y las opresiones cotidianas. Infla en nosotros un ardor profético que anuncia la bendición de todas las cosas. Pero no toda indignación es santa, y en más de una ocasión el discurso bien intencionado, la pose de revolucionario y las reivindicaciones imprecisas son tan solo ruido, un címbalo que resuena. Si detrás de toda épica revolucionaria y las utopías de transformación no hay una vida prendada a la presencia de Dios, nuestros mejores deseos tienen poco futuro. No hay reforma ni iglesia que no se realice en Cristo. El amor profundo por el Dios que nos encontró primero debe ser ancla de toda epopeya espiritual. Los tibios nunca reforman nada, una fe vaga y vaporosa, una espiritualidad egocéntrica y sin compromiso, una ética cristiana superficial y elástica, tiene serios problemas para habitar en la presencia del fuego consumidor. La Biblia repite con insistencia el imperativo de la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Semejante mandamiento es mucho más que un estímulo para aspirar a una moralidad sobresaliente. Es el mandato de tratar la vida de Dios como algo excepcional que demanda dedicación plena. La santidad, dice Richard Foster, es atención sostenida sobre el corazón, una continua meditación delante de Dios que puede desbaratar todas las lealtades y urgencias que anidan en el alma. Bondenfer dijo que el joven conoce los mandamientos, quien era reformador alemán asesinado por el régimen nazi antes de cumplir 40 años, pero su situación consiste en que no puede contentarse con ellos y desea superarlos. Encontrar el contentamiento, la disciplina y la plenitud en la obediencia sencilla al Maestro es el corazón de las transformaciones individuales, comunitarias y colectivas. Es además un antídoto contra el rencor y contra nuevas formas de tiranía. La transformación de las grandes estructuras comienza por la devoción escondida y el encuentro silencioso con la fuente de la vida, por las convicciones nacidas de aprendizaje lentos y la paciente misericordia hacia las ajenas, forjadas en el fuego de los propios fracasos y deslealtades. Desglose. Josué entendió y comprendió que su objetivo no era solo conquistar la tierra, sino en vivir la palabra. Dios haría lo suyo. Josué tenía que vivir conforme a los valores del reino. Tomó la decisión de seguir a Dios, de serle fiel y estudiar la Escritura. El pueblo también se comprometió con su líder y con Dios, y le pidieron ser valiente. Aceptarían sus órdenes y también ser valientes. El pueblo aceptó el reto, porque comprendieron que así serían parte del reino. Ese liderazgo producía la reacción de ser obedientes. Iban detrás de Dios, versículo 17. Su liderazgo era efectivo porque Dios estaba con él, no porque Josué fuese un gran héroe, hombre de Israel. Se sometió al liderazgo de Josué porque vio que Dios lo había elegido, prometió obediencia como lo debe hacer el creyente. No solo debe decir que es obediente, sino que debe demostrarlo para ser verdaderamente el pueblo de Dios. Y esa sería su diferencia con los paganos. Si no lo era, entonces perderían su identidad y luego lo perderían todo. Si desobedecían, morirían. Lo prometieron. Génesis 2:17.
Si se obedece a Dios, trae vida en abundancia. Dios estaría con ellos y con su líder. Su permanencia en Dios no debía apartarse del camino. Muy bien. Las últimas preguntas. Aquí le puse pregunta, eran preguntas. Ya quedaron, no falta una. Bueno, muy bien. La de español. ¿En qué formas prácticas puedes decidir obedecer a Dios? Bueno, en una forma práctica es lo que hacemos mi esposa y yo con este ministerio, porque estamos cumpliendo pues ya un ministerio que ya prácticamente lleva más de 10 años, entonces lo hemos continuado pese a las circunstancias. ¿Cómo el seguir la palabra de Dios te ha permitido tener éxito en la vida? Pues gracias a las promesas de Dios, pues ya soy ciudadano, mi esposa residente, y pues estamos en su momento en este gran país, pese a todas las circunstancias que en estos momentos están pasando. ¿Qué beneficios trae a tu vida permanecer en la palabra de Dios? Pues nos permite progresar, pero no solamente en el aspecto material, también en el aspecto espiritual. Si realmente seguimos la palabra de Dios, creceremos en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra felicidad. Si nos apartamos de ella, pues entonces no habrá tal crecimiento. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestra fe puede servir de ejemplo para los demás? Eso, viviéndola. Si casi nadie sabe que somos cristianos, pues simple y llanamente tenemos mal testimonio. Lo importante es verdaderamente sentir orgullo de que te digan que tú eres cristiano. Pues que no les vas a caer bien a todos. ¡Perfecto! Dios no dijo que íbamos a hacer monita de oro y que a todos les íbamos a caer bien. Muy bien, vamos a ver la última cita. Todos, ¿listo? Josué 1:11. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para poner posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. Josué 1:11. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has permitido conocer más tu palabra, conocer a Josué, pero sobre todo entender que el verdadero liderazgo se da a raíz de los sucesores. Tú permitiste que Moisés hiciera muchas cosas, pero en Josué ibas a hacer muchas más. Por eso, Señor, pon en los líderes cristianos el ánimo de verdaderamente tener y buscar y crear sucesores. De otra forma, no estaremos nosotros en el mismo camino que Moisés y Josué. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.